Los padres de la iglesia no eran calvinistas, predestinación y libre albedrío. He ahí la cuestión que vamos a examinar. Esta cuestión es absolutamente crucial y ahí tienen por qué. Lo que está en juego. Vamos a examinar lo que está en juego aquí. Recientemente, pues, se ha dado este debate, ¿no? Que yo he tenido defendiendo la postura católica sobre el asunto de la predestinación, y se puede hablar de la postura católica en el sentido de que hay ciertos puntos que han sido definidos por el magisterio. Hay aspectos de detalles que se pueden discutir a nivel teológico filosófico que el magisterio todavía no es que haya definido en todo detalle, pero al mismo tiempo sí hay aspectos que están definidos por el magisterio. Por ejemplo, los católicos afirmamos un modelo de predestinación con libre albedrío, en donde Dios provee gracia salvífica suficiente a todos los hombres, y los hombres en su libre albedrío pueden resistir o no resistir esa gracia. De hecho, el numeral 600 del Catecismo nos dice que Dios establece su plan de predestinación, incluyendo en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Ahí tenemos básicamente el modelo católico. En contraste, por otro lado, tenemos la visión calvinista, que de acuerdo al esquema del tulip calvinista, de los 5 puntos del calvinismo, su visión sobre la predestinación corresponde a la U, de unconditional election, elección incondicional. Entonces, la cuestión que tenemos que preguntarnos, amigos míos, es, ¿los padres de la iglesia tenían una visión más consonante con la visión católica tal como lo acabo brevemente de presentar? ¿O tenían una visión de elección incondicional al estilo calvinista? Eso es lo que vamos a examinar. Y miren, lo que está en juego es muy serio porque tenemos una ausencia de la soteriología calvinista en los padres de la iglesia. Lo que vamos a mostrar con las propias fuentes patrísticas es que los padres de la iglesia están más alineados con una visión como la que plantea el catolicismo sobre estos puntos. Y esto es absolutamente crucial porque les voy a plantear la cuestión siguiente, miren. Si el calvinismo es verdad, resulta que los apóstoles habrían tenido una teología de tipo calvinista. La comprensión soteriológica, entiéndase en esta disertación cuando hablo de soteriología, es la doctrina sobre la salvación. La comprensión soteriológica de los apóstoles sería de tipo calvinista si es que el calvinismo es verdad. Ahora bien, si resulta que en los sucesores de los apóstoles, en los padres de la iglesia de los siglos subsiguientes, no encontramos una doctrina de la salvación de tipo calvinista, ¿no contaría eso más bien como fuerte evidencia de que en realidad los apóstoles no transmitieron una interpretación soteriológica de tipo calvinista? Porque, ojo, el texto bíblico que escribieron los apóstoles, ¿no? o los escritores inspirados de la época apostólica, esos textos bíblicos los tenemos tanto católicos como protestantes, tanto católicos como calvinistas. Ese no es el punto de diferencia. La cuestión es cómo interpretarlo. Y la clave para entender la interpretación es una de las grandes claves, el testimonio de los escritores subsiguientes a los apóstoles. Por lo tanto, si en esta disertación se logra demostrar que los padres de la iglesia no tenían una soteriología de tipo calvinista, eso es poderosa evidencia en contra de la idea de que los mismos apóstoles hubieran tenido una soteriología de tipo calvinista, y eso sería destructivo para el calvinismo. Así que tenemos serias implicancias ahí. A ver, denme un momentito, voy a prender la luz acá. Que justo estamos en una hora en que acá se va como ir haciendo más oscuro, ¿no? Bien, vamos a esto entonces. Lo que les voy a mostrar es que ya en los padres de la iglesia de los siglos I y II, no solamente está ausente la soteriología calvinista, no solo es que no aparezca, sino que cuando vamos a ver las citas de estos padres, transmiten unas ideas con cuestiones sobre la predestinación, la gracia y el libre albedrío, que denotan un entendimiento contrario o en múltiples puntos divergente de la visión calvinista. De este modo, vamos a encontrar que los padres de la iglesia, desde los mismos siglos I y II incluso, ponen énfasis en la cuestión del libre albedrío, la cooperación del hombre,
así como que también muestran un entendimiento no determinista de la predestinación, sino que más bien enfatizan que para formular su decreto, Dios incluye su preconocimiento de las acciones libres de los hombres y la respuesta de cada hombre a la gracia de Dios. En resumen, el modelo católico. Bien, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Los calvinistas confiesan, efectivamente. Antes de mostrarles citas de padres de la iglesia, vamos a mostrar citas de propios autores calvinistas, teólogos y escritores calvinistas que nos regalan el juego, que nos regalan la partida, que admiten que los padres de la iglesia no tenían una soteriología de tipo calvinista. Y vamos a comenzar citando al mismísimo Juan Calvino, que en Institución de la Religión Cristiana, libro 2, capítulo 2, numeral 4, dice, cito, los griegos, cuando dice los griegos se refiere a los padres griegos, los padres de la iglesia griegos, ¿ya? Los griegos, y especialmente Crisóstomo entre ellos, exaltan la capacidad del albedrío. Luego agrega, todos los antiguos, con la excepción de San Agustín, son tan diversos, variables o hablan tan confusamente sobre esta materia que no se puede deducir casi nada cierto de sus escritos. O sea, el mismísimo Juan Calvino te está diciendo directamente que cuando va a los padres de la iglesia, de hecho él dice todos los antiguos, por supuesto que plantea la excepción de San Agustín, ¿no? Y por cierto, les voy a mostrar también sí, una interesantísima cita de San Agustín más adelante, ¿ah? Así que eso también se le puede discutir a Calvino perfectamente. Pero notemos que el propio Calvino está admitiendo que todos los antiguos, en particular los padres de la iglesia griegos, la tradición griega, porque los cristianos ortodoxos también rechazan la visión calvinista, y a su vez los católicos tenemos como nuestros a los padres de la iglesia griegos, tienen una visión donde dan un lugar al libre albedrío que no es compatible con la soteriología calvinista. Vamos con el siguiente. Bien. El gran teólogo reformado Herman Bavinck, en su libro Reformed Dogmatics, editorial Baker, Grand Rapids, 2004, volumen 2, página 348, hablando de la iglesia primitiva, dice lo siguiente, abro cita. Aun cuando los hombres habían quedado más o menos corruptos por el pecado, seguían siendo libres y capaces de aceptar la gracia ofrecida de Dios. La enseñanza de la iglesia no incluyó una doctrina de predestinación absoluta y gracia irresistible. Esta cita es una bomba. Es un relevante teólogo calvinista diciéndote explícitamente que la enseñanza de la iglesia primitiva, de los padres de la iglesia, no incluyó una doctrina de predestinación absoluta y gracia irresistible. ¿Qué significa esto? Que en el reciente debate que tuve sobre el tema de predestinación, yo he estado defendiendo una visión en línea con los padres de la iglesia. Y hasta este teólogo calvinista me daría la razón en ese punto. Porque precisamente yo planteo un modelo de predestinación, pero que no se impone de modo absoluto con una gracia irresistible. Ese tipo de modelo de predestinación es el que enseñaron los padres de la iglesia, según admite este mismo teólogo calvinista. Vamos a la siguiente. Otro relevante autor calvinista, Loraine Boettner, un autor calvinista particularmente anticatólico. En su libro The Reformed Doctrine of Predestination de 1932, en el capítulo 28, nos dice, cito, los primeros padres de la iglesia pusieron énfasis principal en las buenas obras. Noten cómo dice, las buenas obras, como la fe, el arrepentimiento, la limosna, las oraciones, el bautismo, etcétera, como base de la salvación. Freno la cita ahí. Esto es destructivo no solo para la visión protestante del calvinismo predestinacionista, sino para la sola fide. O sea, nos está diciendo que los padres de la iglesia pusieron énfasis en las buenas obras y nos hace un listado de buenas obras, ¿no? Luego sigue diciendo este autor calvinista, por supuesto, enseñaron que la salvación era por medio de Cristo. Freno la cita ahí. Cuando yo debatí, por ejemplo, contra Carlos Veloz el tema de la sola fide,
en un momento del debate me pregunta, ¿de dónde viene tu salvación? Y yo digo, de Cristo. Y hasta por ahí han hecho un short como que yo estuviera concediendo el debate a ese punto, ¿no? O sea, los católicos no negamos que la salvación viene de Cristo. Junto con los padres de la iglesia vamos a afirmar que la salvación viene de Cristo. Pero miren lo que añade este calvinista. Sin embargo, asumieron que el hombre tenía pleno poder para aceptar o rechazar el evangelio. Algunos de sus escritos contienen pasajes en los que se reconoce la soberanía de Dios. Freno la cita ahí. Yo no tengo problema con eso. Yo como católico reconozco la soberanía de Dios, así como los padres de la iglesia la reconocían. Sigamos citando al calvinista. Sin embargo, junto a ellos hay otros que enseñan la libertad absoluta de la voluntad humana. Como no podían reconciliar los dos, habrían negado la doctrina de la predestinación. Freno la cita ahí. Este calvinista acusa a los padres de la iglesia de negar la doctrina de la predestinación. Dos aspectos. Punto 1. Si los acusa de eso es porque es absolutamente obvio que los padres de la iglesia no eran calvinistas. Y punto 2. Está haciendo una mala acusación porque los padres de la iglesia no negaban la predestinación. Como vamos a ver, los padres de la iglesia negaban la visión calvinista o lo que vino a ser la visión calvinista sobre la predestinación. De hecho, la visión calvinista sobre la predestinación, más que parecerse a la visión de los padres de la iglesia, se parecía a ciertas líneas de interpretación de ciertos pasajes bíblicos, como las que hacían los herejes gnósticos o maniqueos, que hacían ciertas interpretaciones de tipo predestinacionista, determinista de esos pasajes. Pero no me voy a explayar sobre eso porque eso daría lugar para otra charla. Bueno, volviendo acá, dice también Lorraine Bodner, enseñaron una especie de sinergismo en el que había una cooperación entre la gracia y el libre albedrío. ¿Han visto que en las últimas semanas me han estado difamando de semipelagiano? Pues bien, ese tipo de difamación parece que también se le harían los calvinistas a los padres de la iglesia. Simplemente estoy defendiendo la fe de siempre. Nada de semipelagianismo. Sino que, así como hay ciertos liberales que a todo lo que no es absolutamente libre mercado le llaman, comunismo, comunismo, eres un comunista, eres un socialista, basta que no creas en el liberalismo absoluto para que ya te llamen socialista, pues igual hay calvinistas que a todo lo que no sea un calvinismo absoluto le llaman, pelagiano o semipelagiano, ¿no? Bien, vamos con la última admisión de parte de calvinistas. A la siguiente cita. Excelente. Acá tenemos un libro, Why I Am Not Arminian, ¿por qué no soy arminiano? Es un libro en contra de los arminianos, de los autores calvinistas Robert Peterson y Mitchell Williams. InterVarsity Press, Downers Grove, 2004, página 36. Cito. El énfasis monergista sobre la salvación por la sola gracia representó una desviación significativa respecto a la enseñanza tradicional de la iglesia. Freno la cita ahí. Lo que están admitiendo estos calvinistas es que el calvinismo es una innovación teológica, porque había una línea que mantenía la tradición de la iglesia y de repente vinieron los calvinistas con su monergismo sola gracia determinista y generaron una desviación. A las innovaciones teológicas en mi pueblo les llaman de otro modo, pero por ser ecuménico no voy a decir ese modo que suelen decir en mi pueblo. Sigamos citando. Más adelante dicen estos autores. Una revisión del pensamiento de los padres apostólicos muestra que este argumento es válido. Ojo. O sea, él mismo está diciendo que es válido pensar que los padres de la iglesia tenían una visión respecto a la cual el calvinismo supone una desviación. Lo dice el autor, no lo estoy imponiendo yo. Más adelante agrega, las enseñanzas de los padres apostólicos tendieron hacia una visión sinergista de la redención. Sinergismo quiere decir que hay una cooperación activa de parte del hombre con su libre albedrío en el proceso de salvación. Normalmente los calvinistas suelen calificar su visión como monergista, que es lo que ven al inicio de la cita, y este calvinista admite que los padres de la iglesia tendrían una visión que al menos desde sus lentes calvinistas él calificaría como sinergista. Bien, con eso hemos terminado esta sección de cómo los calvinistas mismos admiten. Por tanto, vamos ya al plato fuerte, las citas mismas de los padres de la iglesia. Eso, Rich. Los padres de la iglesia no eran calvinistas.
les voy a mostrar múltiples padres de la iglesia, vamos a ver con citas directas, y va a quedar bien establecida esta conclusión. Siguiente diapositiva. Bien, acá tenemos una cita de un padre de la iglesia, ¿saben de cuándo? Del siglo I, del siglo I. Este padre de la iglesia interactuó con los apóstoles. De hecho, estuvo vivo y escribió antes del fallecimiento del apóstol Juan, o sea, escribió mientras todavía se estaba redactando el Nuevo Testamento. Estamos hablando de una cosa muy temprana. San Clemente de Roma, que en su primera carta a los Corintios, capítulo 7, nos dice: pongamos nuestros ojos en la sangre de Cristo, porque habiendo sido derramada por nuestra salvación, ganó para todo el mundo la gracia del arrepentimiento. Observemos que de generación en generación el Señor ha dado oportunidad para el arrepentimiento a aquellos que han deseado volverse a Él. Un calvinista no hablaría en esos términos. Tendría que decir que somos absolutamente depravados y que nunca deseamos arrepentirnos y que solo a algunos se les da una gracia irresistible para sacarlos de esa situación. Y nótese que está diciendo que Cristo en la cruz compró el arrepentimiento para todo el mundo. Ahora bien, ¿la gracia del arrepentimiento es una gracia salvífica, es una gracia de salvación? Respuesta: sí. Porque la persona que se arrepiente, si realmente se arrepiente, movido por la gracia, y en ese momento muere, ¿qué pasa con esa persona? ¿Se salva? Se salva. Entonces estamos hablando de gracia salvífica, lo cual implica que en el mismísimo siglo I, Clemente de Roma está afirmando que Dios da gracia salvífica a todos los hombres. Lo que yo defendí en el debate, validado en el mismo siglo I, señores. Vamos con la siguiente cita. Ahí lo la pone en el chat, pacatazo de Clemente. Siempre hay que tener buen humor. Vamos ahora con un padre de la iglesia del siglo II, San Justino Mártir. En su diálogo contra Trifón, en el capítulo 141, nos dice lo siguiente. Yo lo voy a citar desde la versión que tengo. A ver. Si la palabra de Dios, a ver, vamos a ver desde ahí. Si la palabra de Dios anuncia absolutamente que han de ser castigados algunos ángeles y hombres, eso se predice porque él de antemano conoció que serían malos y no se arrepentirían, pero no porque Dios mismo los hiciera tales. De suerte que si hacen penitencia, todos los que quieran pueden alcanzar de Dios misericordia. Uy, por ahí está Cruz, llegó el café, dice. Excelente. Bueno, vamos a esto. Entonces, miren lo que dice Justino Mártir. Miren cómo Justino Mártir apela al preconocimiento de Dios. A mí se me acusaba falsamente de molinista y no sé cuánta cosa por hablar sobre el preconocimiento de Dios en estas cuestiones. Bueno, vayan a decirle todas esas cosas también a San Justino Mártir, padre de la iglesia del siglo II. Nos está diciendo que los que se condenan no es simplemente porque Dios hizo un decreto de predestinación incondicional donde escogió algunos y a los que no escogió los dejó irremediable e incondicionalmente a su pecado y no tienen oportunidad y punto, incondicionalmente descartados. No, lo que nos está diciendo San Justino Mártir es que Dios preconoció que había ciertas personas que iban a persistir en no arrepentirse, ¿no? Dios dice, conoció que serían malos y no se arrepentirían. Ahora bien, amigos míos, vamos a preparar una bomba atómica. Ya vamos a combinar la cita de Clemente con la cita de Justino. ¿Qué nos enseñaba Clemente? San Clemente Roma nos enseñaba que Cristo compró para todos los hombres la gracia del arrepentimiento, ¿ok? ¿Y qué nos está enseñando San Justino Mártir? Que Dios, respecto a los que se condenan, preconoció que no se arrepentirían. ¿Qué significa esto? Que Dios da gracia salvífica de arrepentimiento a todos los hombres y se condenan a aquellos que persisten en resistir esa gracia del arrepentimiento. O sea, juntas una cita de padre de la iglesia del siglo I con una cita de un padre de la iglesia del siglo II y básicamente tienes la visión que yo defendí en el debate sobre predestinación, bien validada por los padres, ¿no? Vamos a continuar. Siguiente, padre. Excelente, vamos con uno de mis favoritos, San Ireneo de León. San Ireneo, déjenme contarles de quién se trata.
El apóstol Juan tuvo un discípulo llamado Policarpo, y Policarpo tuvo un discípulo, y es Ireneo. O sea, San Ireneo es el discípulo del apóstol Juan. Vamos a leer. En Contra las herejías, libro 4, capítulo 29, numeral 2. Dios, sabiendo el número de los que no creerán, puesto que de antemano conoce todas las cosas, los entregó a la incredulidad y apartó su rostro de los hombres de esta clase, dejándolos en las tinieblas que ellos mismos han escogido para sí. Luego agrega, y por cuanto el Señor habló en parábolas e hizo cegar a Israel, para que viendo no vieran, ya que conocía la incredulidad en ellos, por la misma razón endureció el corazón del faraón. Aquí, San Ireneo está explicando la condenación en función de que Dios preconoció quienes persistirían en su incredulidad. Ahora bien, bajo la visión calvinista eso no cuadra mucho. ¿Por qué? Porque bajo la visión calvinista la incredulidad no sería la explicación última. Les explico por qué. Bajo la doctrina calvinista de depravación total, absolutamente todos los hombres, el 100% de los hombres, son necesariamente incrédulos. Y para que no sean incrédulos, Dios tendría que, por una gracia irresistible, porque lo único que podrían hacer ellos sería resistirse, dada su depravación total, Dios por una gracia irresistible tendría que sacarlos a la fuerza con una gracia irresistible de fe. ¿Ok? De este modo, todos los seres humanos tendrían incredulidad y por lo tanto la incredulidad o el preconocimiento de Dios sobre la incredulidad de la gente no sería la explicación última, porque absolutamente todos los seres humanos serían incrédulos bajo la teología calvinista si no fuese por la gracia irresistible dada simplemente a algunos y todos los demás que se quemen eternamente en el infierno. En cambio, San Ireneo lo que nos está diciendo es que respecto a la condenación, Dios preconoce que hay quienes se mantendrán en su incredulidad. E incluso el pasaje de Romanos 9:17 que habla del endurecimiento del corazón del faraón, no lo explica a un estilo de decir, así es que Dios incondicionalmente escogió al faraón para condenación. No, sino que la explicación de San Ireneo apunta a que Dios, condicionado a que el propio faraón endurecería reiteradamente su corazón, como pueden comprobar en Éxodo 8:32, pues en consecuencia, Dios permite que sea condenado, pero no es por un descarte incondicional antecedente, sino de forma consecuente al preconocimiento que tiene Dios sobre que el faraón persistirá en esa dureza que primero él pone de por sí. Vamos al siguiente. Tenemos a Orígenes, ¿no? Con toda propiedad no se lo puede llamar como padre de la iglesia, pero se lo entiende dentro de las fuentes patrísticas, en tanto es un muy relevante escritor eclesiástico. Dice Orígenes, en Contracelso, libro 2, capítulo 20, cito. Esto se da en toda presciencia asociada a nuestro libre albedrío, incluso cuando se trata de las escrituras divinas. Luego agrega, para que se entienda esto más claramente, aduciré de la escritura las profecías sobre Judas, o la presciencia que acerque su traición tuvo nuestro Salvador. Si bien es cierto que fue de antemano sabido que Judas traicionaría al Salvador, también lo fue que él sería culpable de la traición y merecedor, por tanto, de las maldiciones que por su maldad se le echan en la profecía. Judas pudo acordarse de practicar la misericordia y dejar de perseguir al que persiguió, mas pudiendo, no lo hizo, sino que cometió la traición. Luego, bien merece las maldiciones de la profecía contra él. Noten de nuevo, no es algo incondicional de decir, Dios de modo incondicional antecedente descartó a Judas, punto. Porque es soberano y si le da la gana descarta gente como le da la gana de modo incondicional. Eso no dice Orígenes. Orígenes dice, Dios preconoció que Judas persistiría en el camino de traicionar y bueno, en virtud de eso, consecuentemente, se condena. Ahora bien, tal vez un calvinista estará diciendo, Dante, pero nosotros los calvinistas también afirmamos que Judas es condenado por su pecado. Ok, pero más atención, por favor, a la cita de Orígenes, porque ustedes, amigos calvinistas, con su doctrina de la depravación total, lo que ustedes tienen que sostener es que Judas no podría haber actuado de otro modo, porque al final de cuentas, estando totalmente depravado, sin que se le diera una gracia irresistible para sacarlo de esa situación,
Lo único que podría hacer Judas es actuar mal, es actuar pecaminosamente. Entonces no es solo que Judas no querría la gracia o la misericordia, sino que no podría quererla. No es solo que Judas no quería practicar el bien, sino bajo la teología calvinista es que ni siquiera podría. Pero miren cómo Orígenes afirma que Judas sí hubiera podido. Vuelvo a la cita. Judas pudo acordarse practicar la misericordia y dejar de perseguir al que persiguió. Pregunta, ¿se puede decir eso de un hombre totalmente depravado sin que se le dé gracia irresistible? No. Dice luego Orígenes. Mas pudiendo, no lo hizo. Bajo la teología calvinista, Judas no podría haber actuado de modo distinto. En cambio, Orígenes nos plantea que podría haberlo hecho. Claro que Dios preconoció que pudiendo haberlo hecho igual no lo haría. Entonces el plan de Dios no falla, porque Dios desde ya, o sea, sabe las acciones libres de los hombres. ¿Ok? Y esto lo afirma Santo Tomás de Aquino, porque seguro vendrán a querer acusarme molinista, porque como Molina afirmaba que Dios preconoce las acciones libres de los hombres, y ahorita Dante Urbina está diciendo que Dios preconoce las acciones libres de los hombres, entonces se sigue que Dante Urbina es molinista, ¿no? Hay algunos que razonan de ese modo extraño. Pero si se va a hacer ese tipo de acusación, miren lo siguiente. Santo Tomás de Aquino, en Suma Teológica, prima, cuestión 14, artículo 13, dice: las obras de los hombres son contingentes, puesto que dependen del libre albedrío. Luego Dios conoce lo contingente futuro. Entonces, si me quieren acusar de molinista por el solo hecho de que estoy hablando del preconocimiento de Dios sobre las acciones libres de los hombres, vayan y acusen de molinista a Santo Tomás de Aquino, ¿ok? Vamos a continuar. Siguiente cita. Bien, tenemos a Clemente de Alejandría. Dice en su escrito, ¿quién es el hombre rico que será salvo? Numeral 10. La elección depende del hombre como ser libre, pero el don depende de Dios como Señor. ¿Esto lo escribiría un calvinista? Diría, no, la elección, el don y todo es irresistible y unilateralmente determinado por Dios, y si a Dios le da la gana de dártelo, bacán, manito, te salvaste. Y si a Dios no le da la gana de dártelo, pues bueno, Dios es soberano y mala suerte, te condenas. Pero no es el tipo de pensamiento que tiene Clemente de Alejandría, padre de la iglesia del siglo... bueno, él nació como finales del siglo II, estaría en inicio del siglo III, por ahí anda, ¿no? Entre siglo II y siglo III. Efectivamente, lo que tenemos es que el don depende de Dios, Dios da el don, pero no dice que se impone muy irresistible el don, que porque Dios da un regalo, entonces irresistiblemente el hombre lo recibe, sino frente al don, el hombre puede recibir o no recibir. Y si no les gusta ese esquema, vayan y quéjense con el Evangelio de Juan, no solo con Clemente de Alejandría, porque en Juan 1.9 se nos dice que Cristo es la luz que alumbra a todo hombre, y en Juan 1.11 se nos dice que algunos lo rechazaron, y en Juan 1.12 que algunos lo recibieron. Entonces tú tienes un don proporcionado a todo hombre, pero frente a ese don, frente a ese regalo que viene de Dios, que depende de Dios y sin el cual nada podemos en el orden de la salvación, algunos lo rechazan, Juan 1.11, y otros no lo rechazan, Juan 1.12. Vamos con la siguiente cita. Bien. Dice San Hilario de Poitiers, padre de la Iglesia del siglo IV, en su libro sobre la Trinidad, libro 1, numerales 10 y 11. Dice, cito: quienes lo reciben en virtud de su fe avanzan a ser hijos de Dios. Este ser hijos de Dios no es una imposición, sino una posibilidad, porque si bien el don divino se ofrece a todos, no es una herencia inevitablemente impresa,
sino una prenda otorgada a la voluntad que la desea. ¿Se dan cuenta de lo que yo explicaba hace un momento? Dios da el don, pero no se impone modo irresistible, sino que frente al regalo de Dios, la criatura puede resistir o no resistir. Es lo que enseña San Hilario. Es lo que enseña San Hilario. Cuando él habla de ser hechos hijos de Dios, eso es por voluntad de Dios que somos hechos hijos de Dios, como plantea Juan 1:13. Pero no es una voluntad incondicional al estilo calvinista, sino que en Juan 1:12 dice: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el ser hechos hijos de Dios es por voluntad de Dios, pero no es una voluntad incondicional, sino a Dios le ha dado la soberana gana de condicionar ese regalo o la infusión de ese regalo de ser hechos hijos de Dios a recibirlo y creer. No dice a los que son hechos hijos de Dios les dio la potestad de creer, como pensarían los calvinistas. No, lo que dice el Evangelio es lo inverso. Mas a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces aquí hay implicada una condición. ¿Por qué? Porque a Dios le da la gana. Pareciera que los calvinistas confunden soberanía con incondicionalidad. A Dios le puede dar la soberana gana de hacer un decreto condicional. Ahí viene la distinción entre la voluntad antecedente y la voluntad consecuente de Dios. Se resuelve entendiendo que Dios, si le da la soberana gana, puede hacer un decreto condicional. Bueno, siguiente cita, San Cipriano. San Cipriano de Cartago, padre de la Iglesia del siglo III, en su tratado 12, libro 3, capítulo 52, dice: la libertad de creer o no creer está en nuestro libre albedrío. Dice en Deuteronomio 30:19: pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge pues la vida. Yo he visto a múltiples calvinistas como Jonathan Ramos y también otros por ahí que tratan de dar una interpretación de este texto de Deuteronomio 30:19 no asociada al libre albedrío del hombre frente a la salvación. Quieren negar que pueda tener ese tipo de interpretación. Pues bien, tienes a San Cipriano de Cartago, padre de la Iglesia, diciendo que está en el libre albedrío del hombre el poder creer o no creer. Y el que cree se salva y el que no cree no se salva. Y en consecuencia, lo que tenemos aquí es que la salvación no se está dando de un modo incondicional de predestinacionismo calvinista. Sigamos adelante. Otro padre. San Agustín de Hipona. Miren esta cita de San Agustín. Pónganle la lupa. San Agustín de Hipona, el padre al que más apelan los calvinistas, ¿no? En su catequesis a los catecúmenos, capítulo 26, numeral 52, dice: de estos eternos castigos, se refiere a la condenación eterna, ¿no? De estos eternos castigos, Dios en su misericordia ha querido liberar a los hombres, a condición de que no resistan a la misericordia de su Creador. ¿Qué implica esta cita, amigos míos? Implica que Dios tiene en principio la voluntad antecedente, para hablarlo con la distinción tomista, de querer liberar a todos los hombres por su misericordia. Los quiere liberar de la condenación eterna en su voluntad antecedente. Pero es un decreto de predestinación condicional. Miren cómo San Agustín dice: a condición de que no resistan. Yo no lo estoy metiendo en el texto. San Agustín dice: a condición de que no resistan. Está planteando un modelo, San Agustín, aquí, en el cual Dios está dispuesto a salvar a todos los hombres, pero esto se concretará en aquellos que no resistan. ¿No es ese, amigos míos, el modelo sobre predestinación que defendí en el debate sobre predestinación? ¿No está bien resumido en esta cita de San Agustín? Y no hubo respuesta sobre la cita. Entonces, acá tenemos algo muy interesante. Sigamos avanzando a San Juan Crisóstomo. Gran padre de la iglesia ya en el siglo V, ¿no? En sus homilías sobre el Evangelio de Juan, en concreto la homilía 8, numeral 1, dice: ¿cómo ilumina todo hombre? Él ilumina todo en cuanto a él corresponde. Pero si algunos, cerrando voluntariamente los ojos, no quieren recibir los rayos de esa luz, su oscuridad surge no de la naturaleza de la luz,
sino de su propia maldad, pues voluntariamente se privan del don, porque la gracia se derrama sobre todos. ¿Qué visión nos está dando San Juan Crisóstomo sobre la predestinación? Que Dios quiere derramar su luz salvífica sobre todos los hombres y provee para todos los hombres. Pero luego hay personas que se autoexcluyen al resistir eso, al cerrar los ojos. ¿Saben qué está haciendo aquí este gran padre de la iglesia? Está interpretando Juan 1 del 9 al 12. Hace unos pocos minutos, amigos míos, yo les he hecho una interpretación de Juan 1 del 9 al 12 para explicar la visión católica sobre la predestinación. Esa interpretación de Juan 1 del 9 al 12 es idéntica a lo que aquí está planteando San Juan Crisóstomo. Entonces, tenemos muy claros testimonios sobre la visión católica de la predestinación en los puntos definidos por el magisterio. Vamos con la siguiente cita. Ya nos acercamos al final. Penúltima, San Isidoro de Sevilla. Tiene un libro de los sinónimos en la lamentación del alma pecadora, libro 1. Hay algunos calvinistas que apelan por ahí a que San Isidoro utilizó el término doble predestinación o algún término parecido a doble predestinación. Entonces te sacan eso y dicen, ajá, ¿ves? Acá tenemos un padre de la iglesia que habla de doble predestinación, entonces ya está validado el calvinismo. Yo le diría más despacio. La cuestión no es los términos. La iglesia no tanto condena los términos, sino las ideas. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos no es tanto de si usó o no el término doble predestinación. Eso no es tanto el problema. Se puede hablar en un cierto sentido en esos términos. El problema es el entendimiento que los calvinistas tienen de ese término. Tan así que incluso puede haber calvinistas que no usen nunca el término doble predestinación, pero aún así su entendimiento calvinista sobre la predestinación sigue siendo problemático. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es si San Isidoro tenía una visión tipo calvinista. Pues bien, veamos la cita. Tú, dirigiéndose a Dios, ¿no? Tú, clemente, piadoso, a nadie abandonas, a nadie apartas de misericordia, sino que ofreces largamente tu clemencia. A los pecadores esperas para que vuelvan. ¿Puede escribir eso un autor que crea en una predestinación de tipo calvinista en que Dios incondicionalmente ha elegido tener misericordia solo de un grupito e incondicionalmente ha elegido no tener misericordia para todos los demás? Acá lo tenemos. Directamente está diciendo a nadie apartas de misericordia. No dice solo a los elegidos no los apartas de misericordia. Dice a nadie apartas de misericordia. Y luego agrega, a los pecadores esperas para que vuelvan. El punto es que hay personas que van a resistir esa misericordia de Dios y finalmente se perderán. Pero no es que Dios no les provea misericordia. De hecho, en el debate también, en el análisis que hice por los finales del debate del texto de Romanos 9, del 20 al 22, donde habla de los vasos de misericordia y los vasos de ira, mostré que esos vasos de ira primero recibieron misericordia, pero ellos mismos despreciaron la misericordia. Yo les invito a que lean Romanos 9, del 20 al 22, donde se habla esto de los vasos de ira y de misericordia, y luego vayan al contexto de lo que Pablo venía contando en Romanos 2, del 4 al 5. Y van a ver cómo esos que acumulan ira para sí son personas que primero Dios les proveyó misericordia, pero ellos rechazaron o resistieron esa misericordia de Dios. Y es la visión que nos está dando acá San Ireneo, así que no tenía una visión tipo calvinista. Vamos a la última. San Juan Damasceno, en su exposición sobre la fe ortodoxa, libro 2, capítulo 30, nos dice, si bien Dios conoce todas las cosas de antemano, no las predetermina todas, porque Él conoce de antemano las cosas que están en nuestro poder, pero no las predetermina. Téngase en cuenta también que la virtud es un don de Dios, pero está en nosotros el permanecer en la virtud y seguir a Dios, o desviarnos de los caminos de la virtud. Fin de cita. Entonces, nadie niega
la predestinación. Pero noten la visión sobre la predestinación que se nos da aquí. Nos está diciendo que el preconocimiento de Dios no es algo determinista, no es algo, el preconocimiento de Dios sobre las cosas, no es algo que las determine. Entonces, este San Juan Damasceno tendría una soteriología de tipo calvinista o una visión calvinista. Pues bien, vamos a analizar. Dice San Juan Damasceno: si bien Dios conoce todas las cosas de antemano, no las predetermina todas. Ahora vean lo que dice Calvino. Juan Calvino, en Institución de la Religión Cristiana, libro 1, capítulo 16, numeral 3, dice: nada ocurre en el mundo que él no haya determinado y querido a propósito. O sea, nos está diciendo que todo es determinado por Dios. Dice también Juan Calvino en Institución de la Religión Cristiana, libro 3, capítulo 23, numeral 6. Dios preconoce las cosas futuras solo en razón del hecho de que él decretó que sucederían. ¿Qué dice San Juan Damasceno? No las predetermina todas. Dios preconoce las cosas, pero no las predetermina todas. ¿A quién prefieren creerle? ¿Al innovador Juan Calvino, con la visión horrorosa que nos da sobre Dios, siendo que él mismo confiesa que su visión sobre el decreto de Dios implica algo horroroso, como dice en Institución de la Religión Cristiana, libro 3, capítulo 23? ¿Prefieren creerle a él o mejor creemos a la voz de los padres de la Iglesia? Creo que ha quedado bien demostrado que los padres de la Iglesia no tenían una soteriología de tipo calvinista y esto tiene implicancias destructivas para el calvinismo. Muchas gracias. Hasta ahí la presentación. Excelente y magistral como siempre, Dante. Pues no se esperaba menos, ¿no? A pesar que ya conocía las citas, pues no es lo mismo leerlas a que alguien las comente, ¿no? A que alguien les explique. Porque uno puede tener su propio entendimiento, ¿no? De la cita, pero de repente escucha otro y uno ve como que otro lado, ¿no? Otra cosa que quizás no viste al momento de leerla. Y como siempre digo, o sea, cuando uno va a estudiar la historia del cristianismo del primer milenio, ya consigue la doctrina católica enseñada, independientemente que se formalice posteriormente, ¿no? Ya sea que se declare como verdad definitiva, como dogma de fe, pero ya está presente a lo largo del primer milenio, ¿no? Y justamente es lo que acabamos de ver. Y los padres de la iglesia, yo creo que Trento fue muy preciso al decir hay que tomar el consenso unánime de los padres, ¿no? Porque quizás pueden tomar textos por aquí, textos por allá, pero prácticamente lo que has dado es ese consenso unánime que uno como católico debe de conocer, ¿no? Porque prácticamente forma parte de lo que sería la tradición de la iglesia, porque uno Y de los medios de la tradición es la interpretación. ¿Sí? Tal vez alguno podría decir, ¿no? Pero Richbel habla como de un consenso unánime no calvinista porque él es católico, pues, y como es católico tiene que hablar en esos términos. Pero hemos mostrado varias citas de mismos teólogos calvinistas que admiten que el consenso de los padres de la iglesia, alguno por ahí se aventuró a poner a San Agustín como excepción, ¿no? Pero que, o sea, la generalidad de los padres de la iglesia, y hasta citas de San Agustín hemos mostrado, no tenían una visión de tipo calvinista. Entonces, yo no sé cómo un calvinista puede escribir eso y seguir para adelante con sus cosas. Sí, sí, de verdad que es difícil, ¿no? O sea, yo creo que los mueve más ese sentimiento de no querer ser católico. O sea, porque eso es lo que mayormente se ve. Y de hecho, Jonathan Ramos, con quien debatiste, él dejó muy claro eso, ¿no? Yo no quiero ser católico. Por eso insiste en esas posturas, aunque no tengan sustento, ¿no? Aunque se quieran amparar en Santo Tomás de Aquino, pero igual tampoco van por allí, ¿no? Lo leen como tú decías, ¿no? Con lentes calvinistas. Exacto, porque, por ejemplo, cuando un calvinista me trae pasajes bíblicos, ¿acaso yo le digo, no, esos pasajes bíblicos no existen, yo estoy contra la Biblia? No, cuando un calvinista me trae pasajes bíblicos, lo que muestro es que su interpretación calvinista no se sigue necesariamente los pasajes bíblicos. Y le doy el contexto de esos mismos pasajes bíblicos y le muestro también otros pasajes bíblicos para ver la enseñanza completa de la Biblia. Pues bien, esa misma metodología la he aplicado con Santo Tomás de Aquino. Me pueden venir calvinistas a querer entresacar
textos de Santo Tomás de Aquino. ¿Y qué es lo que he hecho yo? Punto 1, yo no necesito negar a Santo Tomás de Aquino. Punto 2, hay que ver los textos en su contexto. Y punto 3, hay que ver el pensamiento completo de Santo Tomás de Aquino sobre los asuntos. Y ustedes pueden encontrar en mi canal de YouTube un video titulado Mi postura sobre la predestinación es tomista. Y agarro cada uno de los 5 puntos que defendí en el debate y cada uno de ellos lo valido con textos de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando Ramos trajo a Santo Tomás en el debate, no es que yo me quedé callado y dije, uy, es que yo estoy en contra de Santo Tomás o Santo Tomás no vale. No, le respondí directamente con propios textos de Santo Tomás. Lo interesante es que yo interactué con las apelaciones que él hizo a Santo Tomás, pero él no interactuó con los textos que yo le traje. Eso la gente debería darse cuenta. Sí, sí. No, efectivamente, de hecho cuando yo hice mi pequeña reacción, ¿no? Porque alguien me preguntó, era otro programa, porque yo quería hacer un análisis más completo, ¿no? Pero alguien me hizo una pregunta de qué opinaba del debate, pues creo que tuviste esa reacción, ¿no? Yo dije que, bueno, realmente vi al Dante de siempre, o sea, presenta la misma estructura, la misma metodología, y vi al Jonathan del debate anterior, es decir, que se fue por otro lado y ni siquiera interactuó con tus argumentos, ¿no? O sea, y no es porque sea católico, es simplemente que cuando uno presta atención, ¿no?, a lo que fue el debate, tú presentas varios puntos, presentas las objeciones, presentas lo que el otro cree, ¿no? Y claro, empiezan a tergiversarte, que no conoces el calvinismo, que... No, o sea, tú presentaste tus fuentes debidamente y a él le tocaba era refutar eso, más se fue por otro lado, o sea, explicar la predestinación. Tú no estabas negando la predestinación, o sea, nadie estaba negando la predestinación, o sea, él tenía que demostrar la predestinación desde la perspectiva calvinista, ¿no? Y aprovecho para felicitarte, Dante, porque de verdad fue muy buen debate, ¿no? Los argumentos estuvieron muy buenos. Muchas gracias, Richbel. Dos apuntes breves sobre eso, ¿no? Uno, en cuanto al asunto del debate. Nótese cómo ha surgido la cosa post-debate. En las cuestiones post-debate, ¿en qué he insistido yo más? Si ven las intervenciones que he tenido, en lo que más he insistido, lo más repetitivo, es he dicho, vean el debate, véanlo con paciencia, véanlo con cuidado, tomen apuntes, vean el debate. Yo no necesitado insistir, como otros lados que he escuchado por ahí no, es que el tema del debate era este otro y íbamos a debatir el concepto y que Dante esto, Dante lo aquello, etcétera, etcétera, ¿no? Precisamente sobre la demarcación del debate, Santiago Alarcón nos convocó en su momento a Ramos y a mí para pues dar nuestras perspectivas al respecto y ahí pueden ver las cosas bien claras y quién es el que dice y no muestra y quién es el que dice y muestra. Entonces, eso en primer lugar, ¿no? O sea, yo digo, vean el debate. En cuanto al otro, ¿no? La jugada de los calvinistas, ya sabemos, es que tú no entiendes el calvinismo, ¿no? Ya, entonces, dicen que uno no conoce el calvinismo. Ya, y yo les cito a Jonathan Ramos, que es calvinista, le cito al propio Jonathan Ramos. Y no se vale. Ya. O otros dicen, no, es que Ramos no es un buen representante del calvinismo. O el propio Ramos dice, yo soy un calvinista, pero no soy representante del calvinismo. Ok, ya, no se vale citar a Ramos. Entonces le cito a teólogos calvinistas contemporáneos como R.C. Sproul, que en mi discurso de apertura mostré una cita monstruosa de Sproul, donde él compara la operación de la gracia con a holy rape of the soul, una sagrada violación del alma. O sea, eso está muy fuerte. ¿No? Y ni respuesta hubo. Le cito a John Piper, o sea, los más relevantes teólogos calvinistas contemporáneos, John Piper y R.C. Sproul, o los más influyentes al menos, ¿no? Y no se vale, es que ellos no son el absoluto, no sé cuántos, ya, ok. ¿Qué hago? Le cito a Calvino, y he visto a calvinistas que cuando los confrontas con citas de Calvino dicen, bueno, pero Calvino no es tampoco el calvinismo, lo que importa son las confesiones de fe posteriores, etcétera, ¿no? En ciertos chats en vivo ahí he visto por ahí gente comentando en ese estilo. O sea, hasta le citas a Calvino y aún así tratan de escapar y apelan a las confesiones de fe. Pues bien, yo hasta les cito la confesión de fe de Westminster, los cánones de Dort, y aún así, ¿qué encontramos? Por ejemplo, hagamos diciendo, bueno, pero yo no es que sea un calvinista dogmático, que tenga que afirmar todo, etcétera, etcétera.
Entonces te dicen que no conoces el calvinismo y cuando tú tratas de validar las cosas para lograr conversar con ellos, no puedes citar a los propios calvinistas con los cuales discutes, no puedes citar a teólogos calvinistas como Sproul Piper, no puedes citar a Calvino, no puedes citar las confesiones, porque en cada uno que lo citas te lo relativizan o descartan. La gente se da cuenta. Exacto. Sí, y fíjate que esto se ve normalmente en distintos temas del protestantismo, porque una vez recuerdo que yo le pregunté al protestante, dame un libro para conocer el protestantismo, y bueno, salió con el típico la Biblia, sí, pero la Biblia interpretada ¿por quién? Por un calvinista, por un metodista, entonces no, dame un libro que explique lo que cree el protestantismo. No, no hay. Y yo, a ver, entonces, ¿cómo quieres que yo te hable del protestantismo? Tú me acusas de que tergiverso, de que no lo conozco, pero no me das un libro que lo explique. Y quedó como que, ok, ¿qué hago? Y yo, exactamente. Entonces, tienen que entender el católico que el católico se va a las fuentes que estén disponibles. Por ejemplo, lo que tú hiciste, ¿no? Calvinista, R.C. Sproul o Calvino, la Confesión de Fe de Westminster. Pero el que no quiera creerlo, pues simplemente va a decir, no, 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 ese no es. O sea, vete a otro. Y si tú le buscas a otro, pero tú hiciste lo correcto. O sea, citaste al mismo Jonathan Ramos con quien estabas debatiendo. ¿Qué más quieren, no? Y entonces Ramos dice, no, es que me ha citado un libro de hace 7 años, por ahí salía a excusarse, ¿no? Bueno, en primer lugar, o sea, en esa época era ateo o qué cosa, ¿no? Era calvinista, en primer lugar, punto uno. Punto dos, o sea, hace 7 años que es el Mesozoico, época prehistórica, los años de Matusalén o algo así. Y por otra parte, él decía, no, es que yo evoluciono en mi pensamiento. A ver, bueno, evolucionar es ir hacia mejor, en primer lugar, y eso, si alguien tiene cambios de pensamiento cada 2 o 3 semanas, eso no es muy claro en qué medida va mejor o peor, se le llama vaivén. En mi pueblo hasta le dicen de otras formas, pero me basta con eso, ¿no? Entonces, un vaivén de pensamiento, y en todo caso, o sea, a Ramos le he citado declaraciones que le ha hecho hasta 1, 2 o 3 semanas antes del debate. Entonces es como que nos ponen a los apologetas católicos en una situación que no podemos citar nada, o sea, cualquier cosa que citamos como sea lo quieren invalidar, ¿no? Le cito su libro de Fundamentación de la Religión Cristiana y dicen, no, eso no vale, ¿no? Es de hace 7 años, pero resulta que 2 semanas antes del debate, él hizo un en vivo basándose en ese libro. Él dijo, me estoy basando en el capítulo 11, Fundamentación de la Religión Cristiana. De hecho, él da cursos y vende cursos en que en gran parte se basa en ese libro, como se ve en su canal de YouTube. Pero si yo lo cito ahí como que sí se desentiende, entonces me parece un poquito problemático. Sí, de hecho me hiciste recordar tu debate con Julio César Clavijo, ¿no? Cuando le citaste su propio libro y él quedó como que, ok, ¿qué hago? O sea, sí he definido persona en mi libro y es tal como Dante lo dice, pero aquí en este debate lo estoy negando. O sea, eso se vio en su rostro en ese debate que de verdad yo disfruté bastante porque era un tema muy interesante. Pero bueno, Dante, para no quitarte más tiempo, yo creo que ha quedado muy claro, ¿no? Los padres de la iglesia no eran calvinistas cuando uno los toma en un consenso unánime, porque obviamente se ve, o sea, que la gracia, ¿verdad? Se puede resistir, ¿verdad? Que el hombre obviamente colabora, ¿verdad? Con la gracia, y eso no es semipelagianismo, porque obviamente va impulsado por la gracia, ¿no? Esa colaboración que uno hace. Eh, Creo que las personas deben entender que nosotros no creemos en la doble predestinación calvinista, sí creemos en la predestinación católica. Ese es el punto. O sea, eso es lo que Ramos tenía que haber entendido. O sea, no definir predestinación. O sea, los padres de la iglesia creían en la predestinación, sí, pero no al modo calvinista, no en la doble predestinación, sino en esa predestinación que Dios tiene para los que vamos a colaborar con esa gracia que Él nos va a otorgar, ¿no? No sé Y qué más todo, puedas concluir allí, Dante. sí, o sea, todo es habilitado, sostenido por la gracia en el orden de la salvación. La gracia es necesaria, es antecedente y nos sostiene durante todo el proceso y obtiene su fuerza desde sí misma y no desde algo del hombre. Pero todo eso no es lo mismo de decir, pues, incondicional, irresistible al estilo calvinista. Esos son los agregados calvinistas. Entonces, nosotros no negamos la predestinación, no negamos la gracia, no negamos que el hombre esté en situación de depravación, pero lo que vamos a negar es una predestinación incondicional en el sentido calvinista. Vamos a negar una gracia irresistible al estilo en que lo plantean los calvinistas o una depravación total conforme a las extremistas formulaciones de los calvinistas. Que ojo, sobre una versión
calvinista de la depravación total, no solo tenemos observaciones los católicos, sino también los ortodoxos. Y quisiera cerrar diciendo que la teología calvinista es tan problemática que es rechazada no solo por los católicos, sino también por arminianos, por cristianos coptos, por los ortodoxos, etcétera, etcétera. Y eso pues debería llevar a reflexión. No digo que la verdad se determine por encuestas, pero sí digo lo siguiente, que si Dios cuida de su iglesia, ¿no? Y si la teología calvinista es la verdadera, ¿por qué tenemos esta ausencia, este hueco histórico en los padres de la iglesia? Incluso si me dijesen que San Agustín sostuvo una soteriología calvinista, incluso si fuese así, que no es el caso, se pueden plantear varias contradicciones entre San Agustín y Calvino, ¿ok? Pero incluso si se dijese eso, pues tendríamos que durante alrededor de 400 años, cerca de 400 años, el cristianismo, o al menos en la época patrística, habría estado sin soteriología calvinista. Entonces, ¿cómo está eso, no? Un poquito raro. Yo creo que esto debe llevar sinceramente a reflexión. Yo sé que hay los que están simplemente para comentar, para criticar y ver hasta lo mínimo, para caerle encima a uno, y si no le pueden caer con argumentos, le caen con insultos. Hasta sé que hay arminianos que se han convertido en unos abanderados del calvinismo porque su anticatolicismo es más grande que su anticalvinismo. Ok, pero yo hablo sobre todo para aquellas personas que escuchan en silencio. Porque yo sé que si bien hay protestantes ahí que pueden estar escribe y burlándose y todo eso, también hay los que escuchan. Los que escuchan. Esos tal vez no comentan mucho, pero internamente en sus mentes y corazones están llevando un proceso. Y yo les animo a que no resistan a esa gracia de Dios, que los va llevando. Amén, así debe ser. Bueno, agradecerle a los hermanos que estuvieron allí en el chat también atentos, ¿no? Llegamos a 190 personas antes, gracias a Dios. Bueno, los hermanos que estuvieron allí, espero que le hayan dado me gusta al video, que hayan compartido, que vuelvan a ver este video, tomen nota de todos los textos que se presentaron. Bueno, las diapositivas van a estar en el grupo de Telegram también, ¿no? Para aquellos que quieran las diapositivas. Y bueno, debemos de seguir conociendo nuestra fe, ¿no? Para que no nos engañen y seguir profundizando, como dice nuestro lema, ¿no? Cristiano en formación, católico por convicción. Y una vez más, gracias Dante, y espero tenerte pronto nuevamente aquí en el canal, ¿verdad? Para que compartas con nosotros otro tema. Ya nos volvemos a encontrar, amigos. Un gusto estar contigo. Bueno, nos vemos, hermanos.